Enrique Estrada, más conocido como La Gambeta, apodo que se lo ganó por todo lo que demostraba en el terreno de juego. Es nuestro invitado en Max Deportes. Nació en Tumaco el 1 de noviembre del año 1961. Tiene 50 años. Este delantero inició en el Deportes Tolima. 4 clubes marcaron a Estrada en su vida futbolística: Tolima, Cali, Millonarios e Independiente Medellín, pero solo el equipo albiazul fue quien le dio la mayor felicidad: 2 campeonatos colombianos en el año 87 y 88. Además integró la selección Colombia en el año 1990. Fue nominado como uno de los mejores futbolistas en la historia. Fue figura en el Mundial de Alemania, enfrentando a selecciones como Estados Unidos, Camerún, Yugoslavia y Alemania. Ahí también lo acompañó Lionel Álvarez, Luis Fernando Herrera, René Higuita, Bernardo Redín, Carlos Valderrama, Andrés Escobar, entre otros. En el año 1995 hizo su retiro del fútbol profesional para dedicarse como entrenador. Dirigió al Deportes Palmira y Alianza Petrolera, ambos en el año 2009. Pero para conocer más de Carlos La Gambeta Estrada, él está aquí, invitado en Max Deportes. Bienvenidos. Bueno, ustedes lo ven en la pantalla de Max Deportes. Es Carlos Enrique La Gambeta Estrada, un referente, un histórico del fútbol colombiano, de esos invitados especiales que nos gusta tener aquí en Max Deportes. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Max Deportes. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo para todos, para ti. Muy amable por venir a esta entrevista y bienvenido aquí a mi casa. A los referentes del fútbol colombiano que nos hicieron vibrar con ese fútbol de los 90 en campeonatos del mundo, en los clubes en donde usted militó. Carlos, ¿cuál es esa tarde, cuál es esa noche donde el doctor Mao lo apoda La Gambeta? Bueno, usted me hace recordar, no sé si el Alzheimer en este momento me ayude, pero bueno, eso fue en 1985. Jugaba yo para el Deportivo Cali, hubo un clásico, comillas, Cali Millonario, en esa época. Clásico. Y entonces, gracias a Dios me fue bien, hice unas gambetas, hice algunas jugadas interesantes. Y más que nada el dribbling, ¿no? Encarar, desbordar al contrario. O sea, hicimos las cosas, gracias a Dios, bien. Y el doctor Mao, al otro día en el diario El País, no sé si puedo decir el diario El País. Claro. Me bautizó como el rey de la gambeta. ¿Quiénes estaban en el cuadro posterior de ese Millonarios? ¿Estaba Pimentel? Estaba... ¿Germán? No, en 85 fue eso. 85. Tapaba Vivalda, que descanse. Sí. El Mico García por la izquierda. Estaba... los centrales eran Huevito Gil y Prince. Ajá, correcto. Sí. La mitad del campo estaba Pimentel, estaba Gutiérrez de Piñeres. Ajá. Estaba, o sea, había un combo bravo. Un combo bien intimidaba. Sí. No era que vamos a enfrentar ese Millonarios, no, ese Millonarios era de respeto. Sí, era un equipo interesantísimo, ¿no? Creo que lo tenía el profesor Pinto en esa época, pero nosotros también teníamos un equipo muy juguetón. Sí, claro. Muy juguetón. Era la alegría del fútbol colombiano. Definitivamente. Que lastimosamente no se pudo concretar en vueltas olímpicas. Quedamos 2 años consecutivos. 2 años, 85, 86. 86. Bueno, Carlos, en esa infancia en Tumaco, ¿usted a quién recuerda? ¿Con quién compartía usted esos picaditos cuando estaba arrancando, cuando era un sardino de la gente que también después llegó a su plenitud en el fútbol profesional colombiano? A ver, Mauricio, la verdad es que tuve la fortuna de nacer en un pueblo como Tumaco, donde la mayoría de los jugadores de fútbol, o sea, la gran mayoría de los habitantes hacían deporte y ese era el fútbol. Habían canchas de arena, el cual específicamente las San Judas, y yo vivía al frente de las San Judas, o sea que yo me levantaba de la cama, daba 2 pasos y ya estaba pisando Ya estaba en la cancha. Ya estaba en la cancha, imagínense. Ahí pues tuve la fortuna de no solamente de jugar cuando estaba pequeño, sino también de compartir y observar y aprender mediante ejemplos, espejos, a jugadores como Víctor Bonilla, el mismo Willington Ortiz, Eladio Vázquez, que nos llevaban algunos añitos, pero que pues desde todo punto de vista nos enseñaron muchas cosas. Se me pasan los nombres en este momento, La Boncha,
O sea, jugadores que fueron reliquia en Tumaco y que no tuvieron la fortuna de salir al fútbol profesional colombiano, pero que eran tan buenos como los profesionales. ¿Y había alguien referente por ahí que siempre les estaba dando esos consejos, tanto como para portarse en la sociedad como personas, como deportistas, que los guiara? Porque los valores son importantes, los que rescata uno de ustedes, los de Willington, el suyo, Paulo Armero, para hablar de alguien reciente y que está figurando hoy en el equipo de la Vecchia Señora, en la Juventus. Sí, la verdad, Mauricio, es que casi nunca nos daban consejos, ¿no? Uno los admiraba porque pues eran los jugadores importantes del momento, ¿no? Sí. En diferentes equipos, ahí en nuestro pueblo. Eran los del periódico, los que ya salían en el periódico. Entonces, pues, ya, además eran un poco, algo mayor que nosotros, quizá unos 5 o 10 años. Entonces, el respeto era inmenso. Sin embargo, sí lo veíamos y mirábamos y queríamos imitarlo. Ellos eran nuestros profesores dentro del terreno de juego. ¿Cómo estaba integrada la familia de Carlos en esa época en Tumaco? En Tumaco, bueno, mi padre, Manuel Estrada, que en paz descanse, ya lleva 10 años de fallecido. No jugó ni con arena, pero fue uno de los mejores mecánicos de Colombia, sí. Mecánicos de diésel. Un gran ser humano. ¿Siempre vivió en Tumaco? Vivimos en Tumaco hasta 1976, que por cuestión de trabajo de mi padre y estudio de mi hermana, la mayor, nos trasladamos a Buenaventura. Entonces ya vivimos 3 años en Buenaventura. Pero mi padre, mi madre Mercedes Mosquera, que vive en España ya, mis 2 hermanas mayores, mi hermana mayor es Francestela, que es bioquímica de la Santiago. Ya se especializó y gracias a Dios tiene su vida realizada en España. Mi hermano Oscar, que también es profesional, es egresado de la Libre de Bogotá en Filología e Idiomas. Jairo Manuel Estrada, que, bueno, después sigo yo soy el tercero, ¿no? Tercero de la familia. Y pues hice el bachillerato y un semestre de auxiliar de contabilidad. Y me gustó el fútbol, así que ¿Pero cómo le fue en ese semestre de contabilidad? ¿En qué universidad fue? Lo perdí. No, fue un centro de estudios profesionales. Ese año lo perdí porque casi no asistía por ir a... Quedó eliminado. Y viene lo del fútbol. Toca tomar la decisión de los guayos. Correcto. Y darle al fútbol. Sí, a mí... ¿Qué le dicen en su casa? No, mi papá me apoyaba. Mi mamá, pues así, quería que trabajara, que estudiara y que... O sea, mis 2 hermanos mayores ya estudiando. Sí. Jairo también ya estudiando, el que me sigue. Y la menor, Marta, pues que también es profesional en psicopedagogía infantil. Vive también en España. Y yo era el único que no estudiaba, así que... Pero yo sí tomé la decisión. Mi objetivo, yo tenía una meta trazada, era ser futbolista profesional. Yo soñaba con eso. ¿Por qué al futbolista de la región? Usted nace en Tumaco, pero después también se hace en Buenaventura, parte del Valle del Cauca. Le cuesta tanto trabajo arrancar en los equipos de la ciudad. Y eso es en la década de los 70, en los 80, en los 90 y lo vemos ahora también. Bueno, yo pienso que los jugadores que veníamos de la costa pacífica, Buenaventura, Tumaco, inclusive Chocó, llegábamos a Bogotá y nos iba bien porque no teníamos tan cercano la familia, el ambiente, todas esas costumbres que nos arraigaban a nuestros pueblos. El jugador porteño de Buenaventura, por su cercanía a Cali, llegaba y prácticamente no rendía aquí en Cali, ni América. Pero lo otro que yo creo que es lo más importante, Mauricio, para mí, para Carlos Enrique Estrada, es que el Cali y el América tenían jugadores caleños, bayunos, muy buenos. Sí. Y las oportunidades eran muy pocas. Muy pocas. Correcto. Muy pocas. Vamos a ir a vender en Max Deportes y ya regresamos porque vamos a hablar de la gambeta en una década importante. Los 80 igual, pero su paso por el cuadro azucarero. Ya regresamos. Bueno, Carlos, llega la oportunidad en el Deportivo Cali. Fueron 2 etapas y la primera arranca en el 83. ¿Sí? Exactamente. En el 83. ¿Recuerda ese equipo del 83, del cuadro verde y blanco? Bueno, estaba
A ver, no estaba yo en la profesional, estaba en la reserva. Sí. Correcto. Sí. En la reserva estábamos Redín, Checho jugaba profesional, bajaba, estaban los Polos. Venía una camada importantísima ahí, ¿no? Venía una camada importante. Los Oteros, la mayoría de ese grupo jugamos fútbol profesional y fue, lo más importante es que sobresalimos. ¿Ah? Entonces, ya en el 84, pues con el profesor Popovich, pero en el Ospina primero y después el profesor Popovich. Con Vladimir Popovich. Ajá. Reiniciamos nuestro trabajo. Jugué un partido, precisamente el primer partido con el que debuté, que fue contra América, reemplazando a Nadal, de Amaro. Carlos Amaro Nadal. Correcto. Carlos Amaro Nadal. Sí, un jugador, pues, figura aquí en el Cali. Sale para Uruguay. España, ¿no? Él después, luego viaja a España. Y pues ese día también me fue bien, pero tuve el infortunio de chocar con el maestro Reyes durante el partido y ahí me lesioné, salí lesionado. Ante el hombre de hierro. Sí, pero Luis Eduardo. quiero manifestarle a la gente, a toda la querida teleaudiencia, que Luis Eduardo es un señorazo. Sí, un Era un señorazo dentro y fuera del terreno de juego. Sí. Y bajo ningún concepto. Y recuerdo tanto que él no me pegó. Fue una jugada fortuita donde fuimos a disputar el balón cambió de dirección, yo cambio de dirección en el momento y cuando giro, ahí siento el dolor. Bueno, y se viene la oportunidad en Millonarios después. 1987 viajo a Millonario. ¿Quién lo llama para ir a Millos? Previamente me había hablado el profesor Chiqui García. Ajá. Un partido en Ibagué, perdón, en Armenia, él estaba director técnico del Quindío. No sea malo, en el mijito. 86. El profesor García. El profesor García. Ajá. Sí. Y ¿Cómo le fue con el Chiqui? No, muy bien, muy ¿Sí? bien. El profesor el Chiqui fue futbolista. Sí. Lo que le faltó de estatura, le sobró de sagacidad, Sí, de vivencia. vivencia. Astuto a morir. Bastante. Así que conformó un grupo de jugadores, de amigos primero, donde... Sí, él sabía hacer sus grupos, ¿no? Naturalmente. Sí, él es de yo hago este grupo y me la juego con este grupo. Usted no es de mi grupo, chao. Claro. Sí, combinó sí. un poquito la experiencia de Iguarán, de Pimentel, Ajá. del mismo Juárez. Está también el maestro Juan Carlos Díaz por ahí y otros tantos que vinieron de allá de Argentina. Combinó un poquito con juventud porque nosotros estábamos bastante jóvenes, 25, 26 años. Estábamos en el umbral de ¿Cuánto tiempo llevaba Millonarios sin salir campeón allí? El último título había sido el del 78. 1978, donde está Willington Onega, Ajá. creo que Morón, Brand, no sé. Sí, que fue otro equipo que la reventó. Grigoyen. Sí, claro. Claro. Y nosotros quedamos campeones 87 y 88. ¿Es la mejor temporada de Carlos Enrique La Gambetta Estrada dentro de los clubes colombianos como tal? El mejor año, sin lugar a duda, fue 1988, año en el que nació mi hijo Johan. Ajá. Fui subcampeón campeón del fútbol colombiano. Sí. Y aparte, segundo goleador, botín de plata. Detrás 2 goles por debajo de Checho Angulo. Checho hizo 29, yo hice 27. Y me imagino estoy seguro que fue el mejor año deportivamente, rendimiento futbolístico que yo tuve a lo largo de mi carrera. ¿Cómo era ese Millonarios dentro del camerino cuando ustedes iban perdiendo un partido? Porque era un equipo detonante, era un equipo que respondía inmediatamente, era un equipo que no se dejaba milanar de nadie, ni en el concierto colombiano ni en el concierto suramericano, además porque habían unas fieras adentro. Germán Gutiérrez de Piñeres, lo que hablábamos ahorita antes del programa, estaba Prince, estaba Pimentel, estaba Nemerac, estaba usted que no era otra joyita. Entonces era un equipo que reventaba, es decir, aquí estamos nosotros y aquí nos respetan con todo. Teníamos un técnico ganador, el Chiqui. ¿Ganaba o ganaba? Sí. No lo digo como fuera porque no es posible. Y un dueño ganador. Y eso nos transmitía naturalmente a todos y cada uno de los jugadores. Yo recuerdo jugadas, acciones donde Pimentel, Vanemerat corrían y metían y luchaban y peleaban contra el adversario. Cuando
nos veían así como muy tímidos, muy apagaditos, ahí nos pellizcaban y corre, metele, Estrada, metele. Entonces eso lo despierta a uno. Hoy en día ya no se le puede decir a un jugador, vamos, metele ganas a esto porque, no, porque ya lo están maltratando. Sí, ya lo están maltratando verbalmente. Entonces, no. Y ganamos cosas. De esos motivadores, es que yo he visto cuando estamos en los camerinos y todo eso, los partidos empiezan a ganar desde allí, ¿cierto? Y uno de esos mejores motivadores que yo llegué a ver fue Eduardo Pimentel, ¿sí? En pleno calentamiento y todo eso, la motivación que les daba a ustedes, tanto cuando estuvo en Millonarios como su paso por América. ¿Qué otro jugador recuerda usted así que era vital que le hablara al oído para que lo llenara de combustible? Prince. El Nano era una persona muy respetable, ¿no? Su presencia. Y claro, yo mucho más joven que él, me decía, Gambetica, aquí hay que meter, aquí hay que ganar, vamos a correr, vamos a hacer esto, haga lo que usted sabe hacer. Y bueno, o sea, un estímulo positivo constantemente, ¿no? Y eso se convertía en un feedback porque eso se transmitía, se transportaba al terreno de juego. Se transportaba inmediatamente. La Gambetta Estrada, después de todo lo que nos demuestra, ¿por qué no puede llegar a estar en el exterior? ¿No se aprovechaba el delantero también en ese sentido, en el sentido de tener esos empresarios que surgen ahora? A mí me faltó un empresario. Ajá. Me faltó un empresario. Yo tuve varios llamados previo a lo de Alemania, cuando estuve en Millonarios. Los que llevaron creo que era Dieter Langas, sí. No me puedo olvidar de ese nombre, que él llevó un alemán que llevó al maestro, al final Andrés Escobar, lo llevó a Suiza. Al John Boyce. Al John Boyce era que llamaba al equipo. A John Jairo Treyes también. Ella tiene una memoria excelente, hombre, Mauro. Apasionante por el fútbol. Sí, definitivamente. Entonces ellos me llamaron, pero pues yo hablaba con el profesor García, hablaba con los directivos, pero ellos decían que no, que era mentira, que a mí que a ellos no le habían llamado. Entonces yo era un jugador muy barato y rendía. Entonces a lo mejor ellos iban a pedir un poco de dinero por mí y no sé la verdad. Pero lo del Cali sí fue triste, eso sí me entristeció y todavía me entristece. Por ahí dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero lo de Cali sí me entristeció porque yo ya estuve en Alemania y por $200,000 no hicieron el negocio. Es más, ese equipo ofreció $300,000 por el préstamo a un año. Y yo diciéndole al doctor Paz, présteme, doctor, por favor. A Carlos Arcesio. Aquí al lado mío, pidiéndole el favor, déjeme. Yo me ganaba $1 acá y allá me iba a ganar 120 pesos. Sí. Imagínense, entonces, era por mi familia, por mejorar las condiciones económicas, el nivel de vida y pues en un futuro también, ¿no? Pero pues bueno, se perdió esa oportunidad. Pero lo mejor está por venir. Siempre lo mejor estará por venir. Vendemos en Max Deportes y ya regresamos. Llega Italia 90, una generación que la rompe y unos recuerdos bellísimos de este campeonato del mundo. ¿A usted le hizo falta Usuriaga en la selección ya en el campeonato del mundo como tal? Yo pienso que la novia de Usuriaga me dio la oportunidad de jugar. Ajá, por eso era la pregunta. No, el Palomo, que en paz descanse, sí. Buen amigo. Me decía Calvo, no sé por qué me diría Calvo, ese sinvergüenza, que en paz descanse. Y tratamos bastante, un jugador divertido, alegre, carismático. Había que saberlo llevar, ¿no? Había que saber también hablar con él. Era un loco adorable. Era un loco. Adorable, sí, definitivamente, pero... no supimos nunca quién era Albeiro Usuriaga nosotros acá. Acá no le dimos la dimensión ni el valor, como se lo dio Independiente. No, lo que yo quiero comentarle, usted lo ha dicho, Mauricio, aquí en nuestro país no reconocemos las verdaderas figuras. Miren, para la muestra un botón. Los grandes jugadores que han pasado por Colombia y han hecho cosas interesantes en el exterior, por allá siguen siendo unos ídolos. Referentes. Unos referentes. Unos referentes. Pero aquí solo son unos más. Entonces, nos ha faltado de pronto reconocer un poquito más, dejar un poquito ese
ese orgullo, ese egocentrismo egocentrismo. que pueden manejar ciertos dirigentes. 3 momentos lindos que usted lleva en el corazón del fútbol. El día que debuté Ajá. aquí en Cali, En el clásico. en el clásico, fue lindo. Ujú. El campeonato con el Millonarios, el segundo campeonato más que nada. El primero El del 88. el del 88, Ajá. el primero fue en el 87, Ujú. fue lindísimo. Y sin lugar a dudas lo del Mundial, Ujú. Lo de Alemania. lo de Alemania. Ese fue el éxtasis, el orgasmo, digamos así, deportivamente hablando, cuando le empatamos a Alemania el 1-1. ¿Qué le dejó Popovich? Mucho. Algo que le haya dejado, lo más importante que usted recuerda de Popovich. Dejar de ser un bebé dentro del terreno de juego y convertirme en un hombre profesional. Pinto. Me dejó muchas tristezas, Ajá, amarguras. ajá. Con este señor yo llegaba al terreno de juego no a disfrutar, sino a morirme. Ujú. Pinto nos reventaba a lo largo de la semana y los domingos íbamos a descansar al terreno de juego. Y cuando no corríamos, decía que estábamos chupando y estábamos bebiendo y que estábamos haciendo el amor todos los días y que no nos cuidábamos. El Chiqui. Es un señor que nos puso a ganar. Ujú. Así que si a usted lo ponen a ganar, Sí, claro. tiene que ser. Claro, claro. Tiene que Usted lo abrazan con cariño, usted abraza con cariño. Naturalmente. Pacho. Un doctor, siempre lleva puesto el smoking. De los negros más inteligentes que tiene nuestro país. Se ha desaprovechado lo de Pacho y lo de Barragán en nuestro país también. ¿Ah? Naturalmente. Mucho. Somos muy olvidadizos. Somos un país que olvida tranquilamente en un día todo lo que se ha venido forjando y haciendo en un año. ¿Está contento con la selección Colombia que tenemos ahora con el profesor Peckerman? Bajo ningún concepto. Ajá. No me gusta. Pienso que hay muy buenas individualidades. Sí, claro. Y no hay Tenemos al goleador del trabajo en mundo, equipo, ¿no? Naturalmente. Pero no lo explotamos, no, o sea, pero no es que no los sepamos explotar, lo que pasa es que no hay tiempo para trabajar Sí, claro. en un sistema, un estilo de juego, ¿Usted no es amigo del técnico extranjero para dirigir el país? bajo ningún concepto. No. Respeto el trabajo de ellos y me parece que tienen la oportunidad de trabajar, así como yo tengo la oportunidad de ir a Europa Claro. o ir como estuve en El Salvador dirigiendo. Sí. Creo que se le tiene que abrir las puertas, pero cuando se trata de esos objetivos inmediatos, cuando se trata de resultados inmediatos, pienso que hay que buscar a alguien de la casa, que conozca el medio, que maneje el ambiente, que venga y la idiosincrasia del colombiano, el estilo de juego del colombiano es esta y con esta nos la vamos a jugar. ¿Usted ha seguido con el proyecto de Lionel? Yo creo que Lionel está muy joven para la selección todavía. Sí, como somos tan inmediatistas, tan resultadistas, No le da tiempo. no le da tiempo a Lionel. Gambetta, gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Muchas gracias a usted, muy amable. Referente del fútbol colombiano. Lo necesitamos todavía en el ámbito deportivo activo como tal, porque a los muchachos hay que darle charlas, a los mismos de la selección, de ellos que vivieron un campeonato del mundo, que vivieron Copas Libertadores, eliminatorias y demás. Los entrenamientos y todo esto, válido, pero también las charlas, que es importante con el grupo de jugadores. Max Deporte, nos vemos el próximo lunes, 8 p.m.